Nuestra universidad tiene que decidir si va a ser un teaching institution o un research and development institution, y eso es una decisión compleja por todo lo que implica. Y el profesor Rodríguez Orengo, el doctor Rodríguez Orengo, como científico, ¿verdad? Han hecho una, básicamente, alianza con ciencias moleculares y demás, donde han desarrollado lo que aparenta ser un medicamento que evita la metástasis del cáncer de mama. Y esto es para mí ¿verdad? Un notición, y están buscando, ¿verdad? Funding y demás, la patente de la Universidad de Puerto Rico, lo cual implicaría, ya ellos lograron una subvención de $5 millones y adicionalmente van a hacer esto. Y si esto, que ya se logró con éxito, según nos comentaba el doctor Rodríguez Orengo, en 2 tipos de animales distintos, conejos de indias y ratas, pues entonces ahora faltarían entonces las próximas fases. Obviamente estaríamos hablando de algo a largo plazo, esto no es mañana, o sea, esto, por ejemplo, medicamentos como bien exitosos como Ozempic, por ejemplo, pues eso empieza en el 2005 y finalmente logran resultados finales para poder utilizar en la magnitud que se usan ahora en el 2017, 18, así que tarda, pero estamos hablando de palabras mayores. Y cuando es algo tan exitoso, pues puede darse lo que llama un speedy trial, un proceso mucho más rápido. Y eso pues puede representar que una patente se mueva y genere millones de dólares por la Universidad de Puerto Rico, que tienen el derecho de patente. Pero también, simultáneamente, se habla de una posible huelga de la Universidad de Puerto Rico, el recinto la demanda de empleados exentos no docentes. Y me gustaría saber tu opinión, porque mi impresión es que ir a huelga, yo siento un poco que hay una indiferencia total y que, no sé, Pedro, puedes decirme, o sea, yo creo que la universidad tiene que visualizarse a sí misma como un ente que tiene que buscar ingresos de otras fuentes, y esto de estar siempre amenazando con huelgas y con procesos laborales, mi impresión es que el país no tiene, o sea, no hay bandwidth, dirían en inglés, no hay espacio en el país para esa discusión. Te escucho. Bueno, ciertamente a mí también me confunde un poco la posibilidad de una huelga de la hermandad en este periodo, porque tradicionalmente entramos en este periodo de junio y julio, que la universidad es trabajar, por lo menos en el recinto de Río Piedras, donde yo trabajo, es un periodo de menor intensidad que el resto del año. Pero como tú bien dijiste al principio, hablar de la Universidad de Puerto Rico es hablar de una entidad compleja que se ha transformado a lo largo de las décadas, pero que entra en una crisis, ¿verdad? De la década pasada, cuando suceden todas estas calamidades. En este momento, como bien tú señalas del doctor Rodríguez Orengo, la universidad tiene que tomar decisiones. No puede jugar todas las bases. Tiene que decidir si es una universidad de enseñanza y tiene que decidir si es una universidad de investigación. En este momento daría la impresión de que la universidad ha intentado hacer las dos cosas a la vez. Y ciertamente nosotros enfrentamos un problema muy complejo, empezando por el dilema demográfico, que hace que cada vez haya y vaya a haber menos estudiantes de bachillerato, estudiantes subgraduados en nuestros recintos, pero mantenemos todavía una estructura, ¿verdad?, de 11 recintos, cuando en realidad deberíamos intentar, como mínimo, eh, la especialización de algunos recintos y la designación de otros para tareas específicas. ¿Por qué la Universidad de Puerto Rico no se ha sentado a tomar esas decisiones proactivamente? Es algo que a mí me confunde, me aflige y me enfurece, porque los datos, como tú siempre dices, los datos están ahí hace rato. La educación superior en Puerto Rico atraviesa por una transformación enorme y no es diferente a lo que está ocurriendo en otros países, porque lo he dicho antes y lo repito de nuevo. El problema demográfico es mundial, no solamente es puertorriqueño. Pero para poder potenciar todas estas cosas, por ejemplo, el hecho de que la universidad todavía mantenga una estructura tradicional donde no haya recintos, por ejemplo, que podamos designar de enseñanza, como serían los recintos más pequeños que pueden servir específicamente a poblaciones locales, y que entonces las especializaciones se hagan en otros recintos y los estudios graduados en Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas, por ejemplo. En vez de eso, pues no hay cama para tanta gente, la sábana no nos da para arroparnos. Los científicos tienen entonces que raspar el caldero para tratar de financiar sus estructuras, porque la universidad el dinero que tiene lo tiene mal repartido. ¿Qué es lo que ha sucedido? La universidad sigue con el mismo tamaño, los recintos siguen con las mismas estructuras, pero cada vez tenemos más dinero. ¿Qué va a ocurrir? Sencillo, va a venir una crisis de acreditación o política o ambas, y entonces vamos a tener que reaccionar a lo urgente. Cuando hemos tenido lo importante encima de la mesa todo el tiempo, lo que pasa es que hay cero voluntad política. No hay ninguna voluntad política de tocar eh,
las estructuras de los recintos y de tomar las decisiones, de ajustar los programas que hay, los departamentos que hay, mirar cuáles son los criterios que existen para esos programas para determinar si están viniendo estudiantes, si se están quedando, si se están graduando. No la hay. Y pues en consecuencia va a venir una gran crisis y cuando eso suceda, entonces vamos a reaccionar como es nuestra especialidad, ¿no? Y aquí el nuestro no es la UPI, me refiero al país. Las crisis nos mueven, antes no. Otros colegas que son comentaristas en la prensa del país, Emilio Pantoja García lo ha dicho muchas veces, la información está, el plan está, lo que no hay es la voluntad política para ejecutarlo. Y la hermandad se equivoca si va a una huelga ahora en estas condiciones, porque no tiene los puntos de presión que normalmente tendría, pero yo tengo que decir, ¿verdad? A favor de la hermandad de empleados exentos no docentes, que es que en la universidad no hay empleados no docentes, porque de nuevo, la atrición que le han aplicado a la universidad es lo mismo para los empleados del sindicato, que solo que dan mantenimiento a la universidad, a la hermandad de empleados exentos no docentes y a la facultad. No los dejan contratar. Las contrataciones son a cuentagotas, la gente se retira y no se sustituye. Claro, no podemos sustituir a todo el mundo porque la universidad se ha hecho más pequeña, pero no hay agilidad. Y encima la Junta nos amenaza con que nos quita 100 millones, que es un chantaje para decirle al presidente, o haces lo que yo te digo o no tienes los chavitos. Me decía una amiga, mira Jay, el problema a veces no es ni siquiera lo que cobramos. El problema es que no te dejan ni siquiera practicar la medicina porque no tienen los instrumentos, no tienen los materiales. O sea, yo tengo una amiga médico, me decía los otros días, mira Jay, tuve una cita médica yo y me da la cita médica para dentro de 4 meses. Y cuando voy, estoy desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que me atiendan, porque la cita me la dieron a las 8 y yo quise ser una paciente. Y a las 3 de la tarde fue que la atendieron. Y la atendieron por espacio de 10 minutos. Me dice, Jay, eso fue un día que yo no atendí a mis pacientes. Así que, o sea, ¿qué país te da ganas de tú estar aquí cuando tú tienes todo un día productivo que se pierde recurrentemente por una cita médica? Por una cita. Y tú tienes que tener varias citas al año porque no es como que, no es como que una sola vez tú vas al médico. ¿Qué productividad? Y, o sea, yo escribí en mi libro hace mucho tiempo que yo creía que debemos darle un carnet a los trabajadores en Puerto Rico para que la fuerza trabajadora se pudiera hacer una fila expreso en los servicios gubernamentales y privados, porque no tiene ningún sentido que tú tengas gente que está ¿verdad? Retirada, que gracias a Dios se puede retirar y demás, en la fila adelantado, mientras que el que está faltando al trabajo y por tanto no produciendo, lo tengas en esa misma fila. Porque no es lo mismo. Si queremos pagar las pensiones, si queremos pagar los servicios a la tercera edad, tenemos que buscar que gente produzca. En gran medida, esa es la gran crisis que tenemos demográfica, que no va a haber quien pueda producir para mantener los privilegios o los beneficios y los derechos de nuestra población anciana. Si no hay gente en Puerto Rico, pues no hay quien pague esas pensiones, no hay quien pague por esos servicios, no hay quien pague por las amas de llave, etcétera. Entonces, yo no sé qué rayos pasa que no internalizamos eso. No sé. No, lo que vivimos es un empobrecimiento de todos los servicios y de nuevo la normalización de la ausencia de esos servicios. En el caso de los médicos y de los graduados de la Escuela del Recinto de Ciencias Médicas y de otras escuelas de medicina, porque debemos recordar que en Puerto Rico hay 4 escuelas de medicina, se trata de ponerle curitas, ¿verdad? Tratar de conseguirles una escala contributiva más bajita, pero no hay un pensamiento orgánico que diga, ok, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que necesitamos para crearnos por lo menos un ambiente estable donde haya especialidades en Puerto Rico y la gente pueda encontrar, sobre todo los graduandos y graduandas, puedan encontrar una manera de quedarse en Puerto Rico? Sabemos que tenemos el problema de las aseguradoras, que tienen un control férreo sobre quién entra y quién se vuelve un suplidor en el sistema, pero en la medida que vemos hospitales que en un momento fueron emblemáticos como San Pablo, caer en una bancarrota terrible, y nos enteramos cuando tenemos condiciones de salud que ya en Puerto Rico no hay ciertas especialidades, que te tienes que someter a personas que no tienen la especialidad que tú necesitas, a menos que puedas montarte a un avión, irte a alguno de los grandes centros médicos de Estados Unidos. Eso es un problema que solamente se va a poner peor, porque menor población Pero y si más sabemos envejecida. eso, si sabemos eso, Pedro, que es donde yo me pierdo, tú eres profesor, tú eres doctor en estos temas, tú das las clases, yo no sé, a lo mejor yo necesito una orientación, pero si sabemos que los recursos son limitados, si sabemos que el país está empobreciéndose y por tanto necesitamos buscar que el país produzca más, ¿cómo yo puedo
seguir con las estructuras de antes, sino decir, mira, yo tengo que fomentar más especialistas en tal profesión. Aquí te voy a dar estos chavos para ti, porque 10,000 pesos para residentes no hace nada. 10,000 pesos al año no hace nada. Pero tú coges a este grupo, a unos especialistas que te hacen falta y los identificas y dices, mira, a ti te voy a dar 100,000 pesos al año, pero tienes que regresar a Puerto Rico cuando termines tu especialidad. Y tienes que quedarte aquí por 10 años. Y es la única forma, Pedro, porque es que si no, o sea, nosotros siempre vamos a terminar, y yo sé que esto lo hemos hablado 1000 veces, en Texas le van a poder pagar 2 millones y Puerto Rico no va a poder. O sea, nosotros no podemos competir. Yo veo el plan de salud universal de Juan Dalmau y yo filosóficamente puedo estar de acuerdo, pero te soy franco, en el plan de salud universal los médicos cobran mucho menos. Si Puerto Rico implementa eso, los médicos que ya están, gente, simplemente te montas en un avión y te vas. Porque en Texas y California, en Nueva York, en la Florida, están dispuestos a pagarte 800, 1.2 millones. En Puerto Rico, un neurocirujano cobra 800,000 pesos. En Nueva York cobra 3. Pues tú sabes, pues 3 millones. Pues no hay forma de competir. La única forma que tú puedes competir es en el inicio. Yo te voy a ayudar arrancando para que después tú me generes ingresos. ¿Qué es lo que hizo YouTube? Google en YouTube tenía pérdidas, Alphabet tenía pérdidas, pero al principio yo te ayudo y te doy seed funding para que al final después tú me devuelvas ingresos. Y lo mismo ocurre con Uber, lo mismo ocurre con gran parte de las empresas y el burn rate. Yo te doy una inversión al inicio para que tú arranques y cuando tú hagas chavo, entonces yo genero la riqueza, el ingreso, pero tengo que ayudarte al principio para que tú arranques el negocio. Así funciona OpenAI, ChatGPT, o sea, así funcionó. Microsoft le dio los chavos para arrancar el negocio y ahora Microsoft le va a comer los dulces a Google con Bing y su inteligencia artificial. Y Gemini es la respuesta de Google a eso. Así es, tú le das arrancando los chavos para que después, cuando esa persona se desarrolle, se convierte en el profesional, pues me dé un servicio. Pues es que así es. Entonces, pues yo te adiestro, te ayudo, a cambio de que eventualmente tú respondas con un reingreso de esa inversión, un retorno de esa inversión. Entonces, si sabemos eso, cómo la universidad sigue incentivando otras cosas, cómo los fondos públicos seguimos diluyendo para darle un poquito a todo el mundo que sabemos que no hace ninguna diferencia. Porque esa gota en ese vaso no resuelve nada. Nada, te escucho. Sí, lo fácil sería, fíjate, decir que la culpa la tiene el presidente de la universidad, por ejemplo, o el vicepresidente de Asuntos Académicos. Pero eso que tú estás planteando implica también a la Junta de Gobierno de la universidad, que tiene en su matrícula, o sea, la responsabilidad de velar, de tener la visión macro de la universidad. La pregunta también la tiene que contestar Cristian Dalmau, obviamente, porque no puede ser que solamente Cristian Dalmau abra la boca cuando le quitan 100 millones a la universidad. Tiene que proponer algo. Tú no puedes ser presidente de la Junta de Gobierno de la universidad, tú no puedes ser presidente de la universidad sin decirle al país cuál es tu plan. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Pero es que para eso que está la Junta de la Universidad, para asesorar a la universidad hacia dónde debe ir. Pues ¿para qué? Porque ¿para qué tú estás allí? ¿Para sentarte y empollar un pollo? Exacto, pero entonces parecería que solamente están para quejarse de que les quiten dinero, pero ¿cuál es el plan? Díganme, este barco se hunde se hunde por mil razones. ¿Cuál es el plan? O sea, el plan ahora que podemos actuar cuando ya colapse por razones externas, ya estamos tarde, pero yo también, o sea, yo vivo indignado con eso. La información está, el conocimiento está, la voluntad no. Pues pasa lo mismo que nos pasa con energía eléctrica, si el país está agotado, pero yo te digo algo, yo mirando mis redes sociales, este mes de mayo yo tengo por lo menos 4 médicos especialistas con quienes mantengo relación, que fueron mis alumnos cuando estaban en bachillerato. La mayoría de ellos te dicen, 2 de ellos están aquí en Puerto Rico y los otros están en Estados Unidos porque no han terminado su residencia, pero los que sí terminaron ahora, que son 4, todos te dicen yo quiero ir para allá. Uno de ellos está aquí, los otros 3 me han dicho, no, mi plan es regresar. Claro, les dicen a sus familias, quiero regresar a Puerto Rico, inmediatamente se les ríen en la cara. Porque tú vas a hacer eso, vete a Texas a ganarte 3 veces más y ellos, no, yo quiero volver a Puerto Rico. Pero saben y temen las dificultades que van a tener para insertarse en el sistema de proveedores de salud. Pero o sea, lo que quiero decirte con esto es, hay una voluntad de esos que se educaron afuera. De hecho, me consta que en el hospital que están construyendo en Dorado para las personas adineradas que están residiendo en ese municipio, se han ido a buscar médicos puertorriqueños a universidades de Estados Unidos con títulos importantes. Conozco de un caso.
donde le Sí, 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 acaban de no. hacer una oferta extraordinaria, casa, dinero, lo que tú quieras, para que regreses, para poder presentarte y decir, ah, no, mira, me traje a fulano de Yale, me traje a fulano Eh, de eh, Johns Hopkins. es que la noticia es que eso no lo haya hecho el Estado desde un comienzo porque el país necesita indispensablemente esos médicos. O sea, un sistema de salud que gasta 12 billones al año y que en Medicaid tiene 5.5 billones, pero no tiene especialistas. ¡Tremendo! O sea, wow, tengo aquí los chavos y cómo lo, pues vamos, estamos gastándolo en generalistas, que por si acaso no tengo problema, pero en Puerto Rico los generalistas son los que corren el sistema. Y eso está Claro, mal, porque los generalistas se supone que estén ahí para canalizarte hacia el especialista. Y eso, o sea, pero pues es una tragedia. Nada, Pedro, vamos a dejarlo ahí porque nosotros nos da un patastus. Este, veremos a ver si alguien, es que lo que está de verdad, lo que de verdad es que nos duele el país, Pedro. El país duele porque es un país con potencial y sabemos las soluciones a los problemas, pero no hay ninguna voluntad. Y tú ves entonces a un gobernador incipiente, o sea, perdóname, sin sal. Tienes una comisión residente con mucho mojo, pero cero, o sea, cero sustancia. O sea, hoy está hablando bueno, vamos a dejarlo ahí, pues es que yo es que no puedo bregar porque tanto talento desperdiciado. O sea, tenemos médicos en toda la nación repartidos porque Estados Unidos los vio como que, diablo, ¿dónde yo consigo médicos especialistas bien preparados con certificaciones de ACME y que simultáneamente no me cuesten muy caro? Pues en Puerto Rico, porque no podías irte a Argentina porque no tienen ACME, así que te fuiste a Puerto Rico. Y era obvio, pues había que crear un sistema para evitarlo desde hace años, pero lo hemos permitido y hay un montón de cosas que discutir, pero no vamos a tener break ahora. Así que gracias, Pedro.